por un informe que hicieron recientemente. ¿Cómo te va, Lisandro? Simón te saluda. Hola, ¿cómo estás, Simón? Y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos como siempre. Bueno, a ver, hablando de otro tema, habíamos bordeado y ahora nos metemos de lleno. ¿Cómo es esto de cómo está la situación de los subsidios de parte del Estado a los colegios privados de la ciudad? La verdad es que el manejo general del sistema educativo que hace la Ciudad de Buenos Aires, que hace Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Cunha, es mínimamente desprolijo, ¿no? En general, todo lo que son la asignación de fondos, la distribución de fondos, los expedientes con los que se pagan y se contratan, nos encontramos con edificios que se alquilan sacando el dinero del presupuesto de educación artística, donde funcionan centros de formación profesional, ¿no? Nos encontramos siempre cada vez que vamos a revisar los expedientes del Ministerio de Educación, nos encontramos con problemas. Ahora, más allá de esos problemas administrativos, también nos encontramos con una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación y la privatización del presupuesto. Desde el año 2007, en que Mauricio Macri asumió la jefatura de gobierno, la participación de educación en el presupuesto educativo ha bajado 10 puntos. No es menor, ¿no?, lo que estamos diciendo. Estamos hablando en la Ciudad de Buenos Aires de un presupuesto de 2 billones de pesos, ¿no? Cuando asume Mauricio Macri, el presupuesto educativo de la ciudad era cercano al 30%, 28% para ser exacto, y hoy no llega al 18%, ¿no? Esta baja, sin embargo, no viene acompañada en la partida que hace educación privada. Es la única partida que año tras año viene aumentando de acuerdo a la inflación, ¿no? Mientras todo el resto de las partidas de educación van disminuyendo, lo que hace la transferencia de fondos a la educación privada va aumentando. Y eso, lisa y llanamente, lo que se nos está diciendo es que la ciudad de Buenos Aires lo que está haciendo es privatizando su sistema educativo. Cuando Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno, un poquito menos del 40% de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires iban a la escuela privada. Hoy ese número llega a casi el 60%. Este incremento de matrícula tiene que ver también con que los recursos del Estado, aquellos que pagan todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, son puestos para la educación privada. Para que nos demos una idea, este año, en el año 2023, Soledad Acuña va a transferir a escuelas privadas nada más y nada menos que 62.000 millones de pesos. Y escucharon bien, ¿eh? No me equivoqué, no dije 1.000 de más, no agregué ceros que no estaban, ¿no? Son 62.000 millones de pesos. En realidad dije nada más y nada menos y está mal dicho, porque es un poquito más. Son 62.880, no, a ver si, 62.887 millones 407.874 pesos. En el mismo año, para infraestructura escolar, es decir, para el mantenimiento de los edificios de las escuelas públicas, va a dedicar menos de 8.000 pesos. O sea, ¿Menos le de cuánto? transfiere a escuelas privadas más de 7 veces el dinero que invierte en mantener los edificios de las escuelas públicas. Y Repetime esto no es gratis. la Esto cifra tiene un para impacto infraestructura, que directo creo en que el ahí sí le presupuesto pifiaste. A ver, de la repetímela. educación. Perdón, Repetime la cifra destinada a infraestructura. la cifra destinada a infraestructura es menos de 8.000 millones, Ah, está. contra 62.000 millones que se dedican a la escuela privada. Es decir, son 7 veces más. Toma la cantidad de dinero que pone para los edificios escolares, lo multiplica por 7, no por 1, por 7,
Y eso es lo que le da a las escuelas privadas. Y esto tiene un impacto directo en la calidad educativa. Tiene un impacto, por ejemplo, nosotros hicimos ahora una auditoría profunda en lo que tiene que ver con la transferencia de dinero a escuelas privadas del nivel inicial, ¿no? Niñas y niños que van desde los 45 días hasta los 5 años de edad, ¿no? Y así nos encontramos que con esta discriminación que se hace, donde el Estado de la ciudad pone más dinero en la educación privada que en la educación pública, nos encontramos, por ejemplo, con que para la educación privada el Estado subsidia 476 escuelas, ¿no? Mientras que para la educación pública, ¿no?, sostiene solo 267. Para la educación privada, el Estado subsidia docentes para 64.500 alumnos, mientras que para la educación pública, el Estado solo le paga el salario a docentes para 56.000 alumnos. En educación inicial es donde tenemos el cuello de botella más grande de la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Se calcula que en la ciudad de Buenos Aires faltan alrededor de 25.000 vacantes, de las cuales por lo menos 12.000 o 13.000 son de educación inicial. El resto se distribuye entre todos los otros niveles, Decime, ¿no? Lisandro, ¿cuál es la cifra que acusa de faltante el gobierno de la ciudad en el nivel inicial? El gobierno de la ciudad no reconoce faltantes y de hecho, aun cuando nosotros les vamos a hacer las auditorías, el dato que nos niegan y que no lo hemos podido conseguir ni con órdenes judiciales es cuántas personas quisieron anotarse. Eso nos dicen cuántos inscriptos hay, en qué escuela están, con qué criterios se distribuyeron las vacantes, pero no nos dicen cuántos se quisieron anotar. Nosotros tenemos un dato que es bastante certero, que son las niñas y niños que están en los CPI. Los CPI son los centros de primera infancia, Sí, sí. que no dependen de educación, donde no hay docentes a cargo, donde hay mamás cuidadoras, son una especie de guarderías que dependen de desarrollo social y que muchas veces están conveniadas con ONGs, funcionan en el marco de una asociación civil. Bueno, así hay 13.000 niñas y niños, ¿no?, entre 45 días y 4 años de edad, ¿no? Entonces nosotros calculamos que sobre esos 13.000 niñas y niños aproximadamente habrá otro tanto que terminan siendo la educación privada porque no tienen oferta en la educación pública o que se terminan quedando sin escolarización hasta llegar a la escolarización obligatoria. Pero es muy impresionante que la ciudad de Buenos Aires esté pagando salario para docentes de escuelas privadas para 64.000 niñas y niños y para docentes de escuela pública solo para 56.000, cuando están faltando vacantes. O sea, habíamos dicho, 479 escuelas privadas que reciben subsidios contra 267 escuelas estatales. Pero esto además también nos da que mientras cada escuela del Estado tiene 210 niños por escuela, en cada escuela privada hay 135. ¿Sí? No es... Yo sé que uno empieza a decir números y marea a la gente, ¿no? Pero hay que tener presente que estamos hablando de un 55% más de alumnos por escuela pública que escuela privada, ¿no? Entonces, cuando nuestra hija, nuestro hijo va a una escuela privada con subsidio estatal, ¿no?, hay una cantidad de chicos en el grado, hay una cantidad de maestras por chico, etcétera, etcétera. Cuando esa misma niña o niño va a una escuela pública, por cada chico que va a la escuela privada van 2 a esta. No, por eso, o sea, para traducirlo, vos corregime si le estoy pifiando, pero para ponerlo bien en criollo, todos sabemos que cuanto más chicos hayan, menos atención se le da a cada chico. Estás apuntándole a eso, claramente. Y cuando hablamos de escuela inicial, los profesores y profesoras van a tener que darle menos bola porque se tienen que repartir. A 3 años, estamos hablando de niñas y niños que requieren
una atención absolutamente full time, ¿no? O sea, uno tiene que estar presente, los que somos padres, mis hijos por suerte se han superado largamente las 2 décadas, pero los que somos padres recordamos que en esa etapa de la vida es cuando hay que estar todo el tiempo presente. Bueno, porque en las escuelas públicas hay 2 chicos por cada chico que hay en una escuela privada. Pero peor aún, cuando uno va a mirar esos números, cómo se gastaron, cómo se distribuyeron, uno encuentra que hay una cantidad de transferencias que se hicieron a escuelas privadas, ¿no?, que no tienen el sustento necesario en los expedientes. Entonces, por ejemplo, de golpe, ¿qué es lo que le subsidia el Estado a las escuelas privadas? El salario de los docentes, el salario de las maestras y los maestros, de las celadoras y los celadores, ¿no? Y entonces de golpe descubrimos que se le transfiere dinero a una escuela privada para pagar los salarios de los docentes, pero esa escuela privada no acreditó en el expediente cuántos docentes tiene, ni siquiera mediante el mecanismo de declaración jurada. ¿Qué le Maravilloso. transfirió el gobierno a la ciudad? Lo mismo que el año pasado, la misma cantidad de docentes que el año pasado. No sabemos si este año abrió la misma cantidad de salas, si unificó la salita verde con la salita roja y Impresionante. bajó el salario de un docente. No lo sabemos. Solo sabemos que el gobierno de la ciudad le transfirió, como si tuviera la misma cantidad de docentes que el año pasado, a escuelas que no acreditaron lo que técnicamente se llama su POF, su planta orgánica funcional, que es la cantidad de trabajadoras y trabajadores que están en la escuela. Y como ese, nos encontramos con muchísimas irregularidades en los pagos que demuestran básicamente que el Ministerio de Educación, conducido por Soledad Acuña, en este subsidio a la educación privada, lo que entiende es un subsidio a un comercio, a un negocio. Y entonces es así como nos encontramos con que a solo 2 semanas del inicio de las clases cierra un instituto de educación privada, el Instituto Nuevo Horizonte, no sé si lo recuerdan, cerró en los primeros días de febrero, deja a centenares de familias sin opción educativa a menos de 2 semanas del inicio de clases, Con lo y trágico que el es. gobierno de la ciudad, la única respuesta que tiene para darles a esas familias es: esta era una institución privada, es una empresa, los dueños tienen derecho de abrir y de cerrar cuando quieran, nosotros no podemos hacer nada. Sí, sí, Bueno, sí, la sí, es un ciudad de desastre. Buenos Aires decidió que en el nivel inicial la mayoría de las niñas vayan a escuelas privadas, y para eso la subsidia y paga más docentes en escuelas privadas que en escuelas públicas. Pero después, cuando los dueños de esas escuelas, porque es más negocio vender el edificio para que lo demuelan y hagan una torre, deciden cerrar, no tienen respuesta. Sí, por eso, o sea, es Ahora, la ausencia de control, la ausencia de vocación de control, la que muestra el gobierno de la ciudad por completo. hay ausencia de control, pero centralmente lo que hay ausencia es de entender a la educación como un Sí, derecho sí, y sí, como sí, una sí, responsabilidad pública. obvio. Nuestra Constitución es muy clara. La Constitución de la ciudad dedica 2 artículos, el 23 y el 24, al problema educativo. Dice que la educación debe ser garantizada desde los 45 días y da a las familias la opción de optar por una educación de gestión estatal o de gestión privada. Pero toda la educación es pública y debe ser regulada, controlada y ejercida por el Estado. De allí es de donde se agarran los privados para pedir estos subsidios. Digo, por esta comprensión de que la educación es una responsabilidad indelegable del Estado, ¿no? Y debe ser, es que el Estado le subsidia los salarios a maestras y maestros que ejercen en la educación privada. Ahora, acompañado ese subsidio de salario, debería ir, ¿no?, una definición de política pública, Obvio. debería ir un control, las escuelas privadas deberían estar sujetas a los mismos distritos escolares que las escuelas públicas y deberían ser supervisadas de la misma manera. Bueno, no. Cuando el dueño de una escuela privada decide vender el edificio y cerrar la escuela a pocos días del inicio de clase, la ministra de Educación, después de haberle dado millones de pesos para que tenga una escuela, dice: esto es un negocio privado, yo no puedo hacer nada. Pregunta que no hace a la cuestión y lo sé. ¿Devolvieron ese dinero o encima se lo quedaron? En realidad, como lo que subsidia
El Estado son los salarios docentes, se paga mes vencido. Ah, ok, ok, listo. Entonces Con lo zafamos, cual, zafamos del este año no bochornazo. lo llegaron a cobrar. La pregunta es, ¿devolvieron las matrículas que habían pagado las familias? Porque eso es lo que tampoco nadie dice. Obvio. Estas escuelas privadas, insisto, nada más y nada menos que 62.000 millones de pesos van a recibir del Estado, pero a su vez, otro tanto reciben de las familias. Las Obvio. Es familias le más. quitan a sus otros gastos una cantidad cada vez más importante de dinero No, porque para aparte, pagar una escuela privada que está recibiendo millones de pesos del Estado. obviamente. Entonces, estas escuelas, primero que cuentan con un presupuesto muy distinto y altamente superior que el de cualquier escuela pública, lo cual ya genera una distorsión en educaciones de distintas calidades en la ciudad de Buenos Aires. Pero además lo que genera es un mercado cautivo de negocios financieros millonarios para empresarios inescrupulosos que hacen negocio con el presupuesto educativo y con algo tan valioso para la familia como es la educación de nuestros hijos y No, pero nuestras aparte, hijas. Lisandro, le estamos dando dinero común a colegios que en gran medida no lo precisan y no se lo estamos dando a las escuelas públicas que lo necesitan imperiosamente. Es así de fácil. Es así, y no estamos abriendo escuelas públicas, insisto, es muy impresionante cuando uno mira que la ciudad de Buenos Aires, con más de 20.000 vacantes faltantes, decidió destinar salarios para docentes para el nivel inicial, entre 45 días y 3 años, para 64.000 alumnos en escuelas privadas y 56.000 en escuelas públicas. La ciudad de Buenos Aires decide pagar más docentes para escuelas privadas que para escuelas públicas. Es una Des- decisión política. sí, sí, ni hablar. Quieren que y por eso cierran las escuelas y por eso las mantienen en estado deplorable, para que toda aquella familia que pueda opte por irse, porque sus chicos no pueden ir a escuelas sin baños, no pueden ir a escuelas donde los comedores funcionan mal, no Obvio. pueden ir a escuelas donde, por ejemplo, no funcionan los ascensores. No hace mucho habíamos hablado con ustedes mismos Sí, en sí, otro sí, sí, programa obvio. sobre los problemas de infraestructura. Decime, Esos Lisandro. problemas de infraestructura los dejan así para que la gente se vaya de la escuela pública. Lisandro, sin duda es muy clara la decisión a la que vos haces referencia. En alguna otra entrevista, nosotros seguimos el tema hace mucho tiempo, nos habían dicho que había también una remesa de dinero para infraestructura que no era fácil de reconocer y mensurar. ¿Sigue estando eso? O sea, estaba la plata para los salarios y hubo una plata bastante oscura para infraestructura después de Sí, Cromañón. no, el problema con la remesa para infraestructura es que nosotros alguna vez decimos medio metafóricamente la libanizan, ¿no? Las partidas de infraestructura están divididas, entonces hay un dinero para construcción de escuelas, otro dinero distinto para el mantenimiento, otro dinero para reparaciones, otro dinero para ampliaciones. Por ejemplo, nada tiene que ver con la educación inicial, que era lo que estábamos charlando recién, pero si uno va a la Escuela Técnica Piñeiro, ahí en la esquina de Salguero y Tucumán, si no me equivoco, ¿no? Una escuela de mi barrio, yo me he criado en ese barrio, pasé toda mi vida por su puerta, muchos amigos míos han ido ahí. Si uno pasa por ahí, se encuentra con que tiene en este momento 3 carteles distintos de 3 obras distintas que se están haciendo con presupuestos que salen de partidas distintas. Sin embargo, hay chicos que comenzaron su educación en el año 2019 que ya están en cuarto año de una escuela industrial y que todavía no han tenido taller. Es cierto, hubo un año, casi 2 años de pandemia, ¿no? Pero estos chicos ya están en cuarto año. Sí. Todavía no tuvieron una sola hora de taller, y taller lo pasan con trabajos prácticos que hacen en su casa y entregan trabajos teóricos escritos, porque la zona de talleres de la escuela está en obra desde el año 2019. Van por la tercera obra, todas pagadas con presupuestos distintos que salen de partidas distintas, pero los chicos no tienen taller.
Clarísimo, clarísimo. Pero no sabes lo linda que va a quedar esa obra, esas obras, lo bonitas que van a ser, majestuosas. Obviamente humor negro. Decime, ¿querés cerrar con algo que nos ha salido en esta charla? No, yo creo que hablando de educación lo que está claro es que el gobierno de la ciudad hace mucha propaganda, nos habla de transformación y nos habla de prioridades, pero cuando uno va a ver en dónde pone la plata la pone en provocar que los estudiantes y las estudiantes de la escuela pública abandonen, que se vayan a la educación privada, en subsidiar ese traspaso y en ver cómo se va deteriorando y cómo se va destruyendo el sistema público de educación de la ciudad de Buenos Aires, que supo ser desde 1884 orgullo no solo de nuestro país, sino de nuestro continente. En esta ciudad, en 1884, se hizo el primer Congreso Pedagógico del continente. Esta ciudad está tomando dinero de todos los porteños para pagarle, para financiarle el negocio a unos empresarios que encontraron en la educación un buen negocio como lo podrían haber encontrado en cualquier otro rubro, pero que no les interesa sostener esa calidad educativa de la que los porteños siempre nos sentimos orgullosos. Y eso es responsabilidad primaria de Horacio Rodríguez Larreta y de Soledad Acuña. Clarísimo. Bueno, te agradecemos esta charla como cada una de las que nos das. Deprimentes, como decíamos antes, pero muy veraces. Y así que te mandamos un abrazo y habrá muchas más. Como siempre, el agradecido soy yo. Un saludo grande. Que estén muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música así para oxigenar la sangre después de tanta depresión, che.